Pues Bueno, muy contenta y muy emocionada por hablar del tema que tenemos hoy entre manos. Es un tema que a mí personalmente me apasiona. Así que muchas gracias por querer compartir este espacio conmigo. Y pues nada, a ver, igual. genial, pues bienvenidas y bienvenidos a todos. Hoy vamos a hablar sobre la gestión emocional y sobre cómo la gestión inconsciente de nuestras emociones, para no llamarlo entre malo y bueno, sino la gestión inconsciente de nuestras emociones, nos puede llevar a manifestar, es decir, a experienciar o experimentar situaciones incongruentes con nuestros objetivos, a experimentar situaciones que no van realmente alineadas con lo que nosotros queremos manifestar. ¿Sí o no? Ahí estamos, en el camino transitando. Me Genial. parece súper interesante que hayas indicado lo de inconsciente, porque sí es cierto que muchas veces caemos, ¿no? en dejar pasar pequeñas emociones, ¿no? Y en descartarla, o bien porque son muy dolorosas, o bien porque realmente pensamos que no son importantes, entre comillas, ¿no? Y la guardamos, ¿no? Entonces lo de inconsciente me parece como muy interesante. Sí, pues bueno, claro. Yo creo que se ha desestimado mucho a o cuéntame cómo vamos hilando la conversación, o si quieres, pues te voy diciendo, se han desestimado mucho las emociones. Vale la pena primero comprender qué es una emoción y qué es un sentimiento y cómo se han desestimado debido a la cultura. Es decir, venimos de una cultura occidental que predominó el pensamiento de esto muy bien cartesiano, es decir, de Descartes, de pienso, luego existo, entonces se le dio bastante predominancia al pensamiento, con lo cual todo lo demás, que es nuestra corporalidad, nuestro ser animal y todo lo que eso implica, incluyendo la maravillosa energía emocional, se dejó de lado. Entonces, no es que la gente desestime las emociones per se, sino que las desestima porque también se ha transmitido culturalmente el hecho de, ay, es que tengo que ser fuerte, es que no, 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 yo estoy súper bien, ¿sí o no? Totalmente es cierto, ¿no? Y es una realidad que en la cultura y en la educación, de hecho, ciertas emociones estaban incluso mal vistas, ¿no? Entonces, desde muy pequeña no hemos sabido esa gestión, ni siquiera ponerle nombre a lo que estábamos sintiendo, ¿no? Y de ahí, pues bueno, que nuestro sistema de pensamiento haya creado justo un sistema para justificar o aliviar de alguna forma, con una capa más superficial, esas emociones que se sentían, ¿no? Y así, pues año tras año, se ha ido creando por una capa más gruesa y por eso se han quedado en el inconsciente. Pero es bastante importante tener en consideración que por no sentirlas o por no ir a verlas, no es que no existan, existen. Lo que sucede es que generan una especie de proyección hacia el mundo donde acontecemos, ¿no? Y es bastante importante tener en consideración ese punto, porque muchas veces no queremos ir a verla porque, bueno, o bien no sabemos gestionarla, o bien nos creemos que somos la emoción, pero a la vez estamos viviendo como esos acontecimientos, ¿no? Esa manifestación de esa emoción justo. Sí, 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 ¿tú cómo lo has vivido? Ay. Al agua, al agua. Es, yo creo que tiene como un doble sentido, es decir, igual que nos podemos creer que somos una emoción y esa emoción nos puede acaparar, igual podemos crear la emoción que queremos y eso puede manifestar también, es decir, podemos enseñarle a nuestro cuerpo a sentir gratitud, a sentir amor, ¿no? Si, por ejemplo, nos hemos criado en un hogar que ha sido un poco hostil o que, bueno, no hemos tenido como mucha manifestación de amor y no sabemos muy bien cómo funciona en la realidad, de cierta manera podemos enseñarle a nuestro cuerpo a sentir esa emoción, aunque no haya ningún acontecimiento externo para justificarla, aunque la simple vida en sí lo es, ¿no? Pero bueno, en el caso de que no lo haya en sí, como nosotros tenemos acostumbrado, por ejemplo, lo que es el amor, el hecho de tú sentir amor hace que se pueda manifestar en tu realidad eso. Entonces siempre lo he vivido como de dos bandas, ¿no? Es decir, vale, ahora mismo me está como acaparando esta emoción y me siento que estoy siendo esta emoción que pueda ser por a lo mejor de miedo, de ansiedad o cualquier vibración un poco más baja y a la vez también he podido pues manifestarlo desde la otra
forma, de la otra manera, creerme la emoción, o sea, crear la emoción en sí y enseñarle a mi cuerpo a sentir eso. Genial. Ujú. Pues, ¿Y tú? em, bueno, mi experiencia con las emociones ha sido Mm, tumultuosa en varios momentos de mi vida y al mismo tiempo la gente, alguien que está escribiendo ahí que la gente no sabemos amar y como nos hacemos amar, nos es más fácil ser hostiles. mm, Yo creo que vale la pena que lo anotemos ahí, como para que sí. no nos desalineemos de la charla y ya te respondemos, Edelmiro, por si a mí no se me acuerdo, tú también te acuerdas, te respondemos como para que sepas que te estamos teniendo presente. ¿Vale? Bueno, mi experiencia ha sido, como te estaba contando, claro, inclusive esto se puede atar un poco a la astrología, aunque no esté tan atado, y es que, por ejemplo, dentro de la astrología se maneja mucho nuestro signo lunar. Hay personas que no confían mucho en la astrología, pero como hablábamos en nuestro anterior live, la astrología puede ser una gran herramienta para conocer los arquetipos, es decir, estos personajes psicológicos que tenemos dentro de nuestro interior, o darle significados a formas en las que nos comportamos. La luna es clave, por ejemplo, si tú quieres conocerte psicológicamente. La luna representa mi ser emocional, cómo me resguardo, ¿sí? Y dependiendo, por ejemplo, del elemento en el que tengamos nuestra luna, entonces hay personas que tienen la luna en agua, y hay personas que tienen la luna en aire, hay personas que tienen la luna en fuego, que tienen la luna que faltó en aire, que era la mía, justamente, que va justo para explicar. Entonces puede que reaccionemos de diferentes formas porque ese fue nuestro mecanismo de defensa, es decir, la forma en la que reaccionamos emocionalmente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no quiere decir que sea así, vale la pena que tú lo revises en tu carta y ahorita tú lo complementas, amada Ro. Pero si, por ejemplo, yo tengo una luna en fuego, como Ro, entonces básicamente lo que hago es yo actúo por impulsos y eso es el fuego, digamos, que tiene una gran intuición, la intuición entendida porque de una vez actúo, no me detengo, digamos, a mirar si es que es una emoción o no, sino que yo ¡pum! De una vez me dejo movilizar, ¿ya? Pero tengo la capacidad, en cierto modo, de saber que tengo una emoción. Ya vamos a ver un poco con esto de nombrar o no. Si yo tengo la luna en tierra, me cuesta muchísimo si ves, como si fuera un pendrive. Gracias, Edel. Si yo tengo la luna en tierra, por ejemplo, me cuesta muchísimo siquiera sentir la emoción, porque todo el tiempo estoy de una forma rígida con relación a ellas. Hay otras personas que, por ejemplo, ya se quedan, si tienes, por ejemplo, la luna en Tauro, entonces más que la emoción te gusta el confort, te quedas súper, o sea, te cuesta de todas formas salir o movilizar esa emoción. Si yo tengo la luna, es que dependiendo, digamos, el niño emocional, pero si yo tengo la luna en aire, como es mi caso, que ahí te respondo tu pregunta de cómo me pasaba a mí, tiendo a intelectualizar las emociones demasiado. Entonces, cuando tú decías esto de no nombrarlas, las personas que tienen la luna o en Acuario o en Libra o en Géminis, como es mi caso, tenemos tanta conversación mental que no le permitimos a la emoción expresarse, sino que la conversación mental es la que, digamos, tengo ansiedad, ¿no? Mi cuerpo me está comunicando ansiedad y estoy sintiendo la energía de la ansiedad, pero entonces mi cuerpo, yo misma, mi mente no quiere sentir la ansiedad, entonces encuentra la explicación de la explicadera con tal de qué significa la ansiedad según el diario, según qué significa la ansiedad según no sé, el diccionario de la Academia Real Española, ¿sabes? Entonces le encuentra explicación hasta lo que sea, que bueno, esto de acuerdo con la cultura en la que estamos viviendo podría parecer una persona súper intelectual, lo que tú quieras, pero en el fondo lo que sucede, que pasa mucho con las emociones, es que desde la intelectualización y la racionalización a vivirlas en la vida real hay un trecho gigante. O sea, por más que tú inclusive conozcas de qué significa la emoción o lo que sea, eso y vivirlo son cosas completamente diferentes, que es para lo que ya vamos a ir hablando de gestionarlas, porque es que entenderlas no significa gestionarlas, ¿ya? Y la última, que es la luna que nos faltaba, la luna en Agua. agua. La luna en agua, desde mi perspectiva, que vale la pena que tú la agregues aquí, es la única diferente de las demás, porque las demás medio pueden comprender que hay una emoción y se pueden separar de ella, pero el niño interior de la luna en agua
se vuelve la emoción, entonces deja que la emoción lo cubra, lo entonces posea. lo que tú ves es o al niño, o sea, digamos, por ejemplo, si soy una luna en cáncer, entonces estoy completamente cubierto por el niño y me vuelvo el niño rabietas, el niño caprichoso, el niño víctima, ¿sí? O si soy la luna en escorpio, entonces me vuelvo el vengativo, ¿ya? Entonces, bueno, a veces la luna en Aries pareciera que fuese en agua porque es ya demasiada profundidad. ¿Sí o no? Entonces, bueno, eh, Mm, en mi caso, para responderte cómo yo las gestiono, entonces, no soy una luna en agua, es decir, no me convierto en la emoción, pero la intelectualización de las emociones durante mucho tiempo de mi vida, hasta que me di cuenta que hasta que no lo sintiera no lo iba a sanar, para sanarlo hay que sentirlo, no iba a salir de esa intelectualización. Esa fue mi método, sí, mi defensa. mm. ¿Mm? Sí, justo es el signo lunar, ¿no? Ya bueno, hablamos un poco de astrología, porque siempre nos creemos que, bueno, yo nací en agosto, soy Leo, soy tal, pero no, ahí es donde estaba tu sol, ¿no? Y bueno, luego hay como más luminares y más planetas, como en este caso en la luna, ¿no? Y efectivamente, en el signo donde tengamos la luna, o en el elemento donde tengamos la luna, lo que determina es cómo yo me protegí, ¿no? O sea, digamos que cuando estamos en el vientre materno estamos en un resort todo incluido, donde no nos tenemos que preocupar de nada, no tenemos ninguna incomodidad, o sea, los alimentos no llegan directamente, pero una vez que nacemos empezamos ya a sentir ciertas incomodidades, ¿no? Pues, no sé, tenemos gases, tenemos hambre y lloramos. Conforme vamos creciendo, las incomodidades ya son a nivel emocional, a nivel de pertenencia, ¿de acuerdo? Nos queremos sentir como que pertenecemos al clan familiar, al cole o donde nos estemos expresando. Entonces, psicológicamente nos vamos a sentir nutridos y en pertenencia si hacemos lo que la luna nos dice. Una luna en fuego, cuando se siente que no pertenece, que no es, porque no se ve en el entorno, lo que va a hacer es actuar, 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 tomar acción, tomar acción, tomar acción, porque esa incomodidad de no ser, de no creerse que es, de no creerse perteneciente, le incomoda mucho. Igual, pues una luna en aire, pues lo que va a hacer es racionalizar, desconectarse de la emoción, irse a la mente y pensar. Yo le digo siempre a la luna en aire es como meter las emociones en una tabla de Excel, ¿no? Es como querer eso, racionalizar, ¿no? Lo que sucede es que conforme vamos creciendo o nos vamos siendo adultos, seguimos sintiendo esa incomodidad y queremos demandar nuestra luna de fuera, por lo cual una luna en fuego pues va a tomar acción, acción, acción y va a querer gente a su alrededor que tome acción. O demasiado impulsiva y siempre va a querer hacer lo que ella quiera, ¿de acuerdo? Sin tener en consideración a los demás. Una luna en Aries pues va a hacer curso, va a querer formarse, va a querer pues absorber información y hablar mucho con las personas para no ir a sentir, ¿no? Entonces, claro, desde la luna se puede ver dónde está mi patrón lunar y qué es lo que tengo que trabajar, qué es lo que hago para disasociarme de esa emoción, que en principio es negativa o no nos gusta sentirla. Sí. Eh, ¿Quieres agregar algo más? Y sí, bueno, ahí lo que hacemos es, conforme estamos en el patrón de hacer, hacer, hacer lo que la luna nos diga, estamos volviendo más inconsciente la emoción, por lo cual la vida llega a un punto, ¿no? En el que proyectamos tanto que nos viene ese evento de que hablábamos el otro día, ¿no? De un evento en el que nos dice un momento, ya pues quizás a nivel más de sufrimiento, una ruptura, una pérdida económica, una pérdida de un ser querido, y entonces ahí ya sí nos tenemos que ir a ver esa otra dimensión a la cual pertenecemos el ser humano, ¿no? Que somos multidimensionales, a ir a ver esa emoción, ¿no? sí. Y ya aprendemos Eh, a gestionarla o ver cómo hacemos, ¿no? sí, entonces como que teniendo esto como contexto, yo creo que es muy interesante cómo nosotras utilizamos la información o cómo se las podemos compartir, porque tanto estamos hablando desde la ciencia como también estamos hablando desde una mirada mucho más expansiva espiritual. Entonces tú puedes decir, tú, la persona que está viendo este live, puedes decidir por dónde encaminarte. Lo importante es que te tomes lo que te resuene y que puedas de alguna forma apropiarlo para ti mismo de la mejor forma en la que sientas que para tu camino aplica. Entonces, por ejemplo, explicamos puntualmente como si tú lo vieras desde una forma arquetípica psicológica, desde la luna,
podrías entender, venga, es que yo estoy súper reaccionando o yo me dejo consumir por la emoción y a veces ni siquiera sé quién soy porque ¡bum! Algo me invadió y así, o no sé, ¿sabes? Las diferentes formas o mecanismos de defensa que tenemos. Entonces, eso puede ser desde el arquetipo o desde las formas de entender astrológicas. Ahora, hay otras formas de entender. Por ejemplo, me pareció clave que tú estabas diciendo que es un mecanismo que se desarrolla desde el vientre. Y aquí me gustaría aportar algo con relación a eso, como para que veamos desde dónde viene. Hay estudios que hablan, por ejemplo, desde de la epigenética, cómo vamos desarrollándonos desde los genes, ciertas dinámicas que han sido heredadas de familia. Cuando estábamos nosotros dentro del vientre de nuestra madre, que creo que lo hablamos en algún momento un poquito la vez pasada, cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, primero la nutrición la vivimos desde que éramos un cigoto, porque el espermatozoide nutrió al óvulo y a partir de la nutrición ese ser, ese pequeño ovulito aprendió que podía residir. O sea que, de hecho, el óvulo residió, ¿ya? Y a partir de una recepción se creó la vida. Entonces, cuando tú tenías o digamos que disponías de todo, porque disponías de todo cuando estabas en el vientre, también recibiste algo que se conoce como la impresión emocional, acá, o la vibración, como así. Si tu mamá se sintió abandonada por tu papá, o si tu mamá se sentía así fuera un segundo estresada o lo que fuese con relación a lo que estaba viviendo en el embarazo, podría decirse que es coincidencial, pero llamémoslo causal, está muy relacionado con tus dinámicas o formas de defensa emocional. Entonces tú fuiste aprendiendo desde la primera que te nutrió, que era tu mamá, a ciertas dinámicas frente a cómo te relacionabas. Entonces, como nuestro cerebro no se va desarrollando tan rápido, lo que sucede es que cuando el bebé nace con esta impresión de la mamá, y si se da cuenta que la mamá se va, pues entonces aprende a que siente una emoción, digamos, se siente incapacitado de poder alimentarse, lo que sea, se desespera, se da cuenta que tiene unas energías y empieza a reaccionar emocionalmente. Entonces la defensa se vuelve la lloriqueadera, por ejemplo, desde que somos muy bebés. Y ahí empiezas a desarrollar tus mecanismos de defensa, que esto también, tanto con la luna, está relacionado con nuestros apegos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un apego evitativo es porque me hago el súper frío y creo que a partir de hacerme el súper frío es que voy a suplir las necesidades emocionales. Cuando yo todo el tiempo creo que a través de hacer drama, etcétera, puede que esté desarrollando un apego ansioso en mis situaciones, en diferentes situaciones de mi vida, o bueno, en diferentes tipos de apego. ¿Sí o no? Entonces, Total. se desarrolla nuestro cuerpo emocional primero. Los seres humanos vivimos en ciclos de 7 años. Entonces, más o menos, mira que no es coincidencial que cuando tú tienes 5 a 6 años, justo entramos al colegio y ahí empezamos a desarrollar el cuerpo mental, a poder mencionar las emociones. Lo que sucede es que de los 0, desde el vientre, hasta los 7 años, ya las emociones, es decir, el 95% de tu cerebro, es decir, el inconsciente, ya vivió las experiencias claves a partir de las cuales tú estás reaccionando emocionalmente en tu vida. Entonces, claro, desde los 7 a los 14 empezamos a aprender a nombrar, a tener conocimiento mental de lo emocional y lo no, y como en la sociedad se le dio prioridad a lo intelectual, paso a paso fuiste generando una máscara que no te dabas cuenta que era una máscara emocional, pero que estabas cubriendo con lo mental. Y entonces aquí vamos a por qué sigo repitiendo. Entonces yo estoy haciendo un proceso de sanación y ya me sé todas las historias de qué son las emociones, qué es toda esta cosa, pero sigue pasando que vivo en carencia. O sigue pasando que lo que sea, por más que me sé la teoría del manejo emocional, de las vibraciones o lo que tú quieras, llevo años y sigo en la misma cosa. Entonces, esto de lo espiritual, esto de lo psicológico no sirve un carajo porque realmente no está pasando nada. Pues claro, no está pasando nada porque tu inconsciente es el que está comandando tu vida, que es lo que estamos diciendo. Y entonces, por más que aprendas las técnicas de manifestación, de repetir 50 veces 5 días, de lo que tú quieras, de programación mental, de frases o lo que sea, si tú no has hecho la gestión interior
de cómo estás viviendo en tu día, es decir, por ejemplo, cómo me gestiono cuando me tocan los botones, es ilógico que yo pueda manifestar algo diferente de esa energía, porque la energía emocional me está dominando. Entonces, mi trabajo como un ser consciente para poder despertar mi chakra cuarto es básicamente despertar mi corazón, darle la oportunidad a mi corazón que sienta. Y ese es el mayor reto para las personas porque fuimos educados para no sentir. Pero bueno, ya hablé un montón, cuéntame, ¿tú qué tienes para agregar acá? Me encanta. Sí, efectivamente, ¿no? Y esa coherencia entre mente y corazón, ¿no? Lo que hace esa manifestación. Y sí, al final lo que dice es que somos seres adultos todavía reaccionando a nivel emocional y queriendo que el mundo se haga cargo de lo que sentimos, porque nos pesa y no sabemos justo gestionarlo, ¿no? Y ahí es donde me parece, hoy o ayer, no me acuerdo, estaba viendo como un vídeo y me parecía como muy interesante porque decía como estas frases, ¿no? Y decía, tu ira es válida. Lo que no es válido es que tú reacciones o tus acciones en base a la ira. Es decir, todas las emociones, ya sean de más baja o de más alta vibración, son válidas, son perfectas, porque al verla y al reconocerla y al tú sostenerla, es que realmente al final la emoción pues como que se agota y se libera, ¿no? Pero las reacciones y las acciones es lo que nos hace muchas veces entrar dentro de ese bucle, ¿no? Infinito, en el que siento ira, pues no lo sé, hablo mal a la gente a mi alrededor o tomo algo, pues bueno, o incluso puedo tomar como sustancia para disasociarme de esa emoción y esa reacción que se tiene es lo que nos mantiene, ¿no? Dentro de ese bucle, creyendo que algo ajeno nos quite la emoción y al final lo que estamos haciendo es volverla más inconsciente aún y generando pues más proyección en el mundo, ¿no? Entonces, me parece súper clave que podamos entender y comprender que no somos lo que sentimos y que tenemos la capacidad de poder sostener nuestras propias emociones sin necesidad de que nadie lo haga por nosotros. Es más, es que cuando queremos que los demás lo hagan por nosotros, eso va a ser como un pozo sin fondo, porque jamás nos vamos a sentir lo suficientemente nutridos por nada ajeno que sino por nosotras mismas, ¿no? Y es justo ahí el trabajo del que estabas hablando, ¿no? De hacer consciente esas emociones inconscientes para poder sostenerla y de esa manera poder transitarla, ¿no? Sostenerla, la transito y al final pues como que se agota, es como un agotamiento como que ya me harté de sentir pena y ya está, ¿no? Y lo lloro y lo transito en mí y le abro el espacio de ser en mí y ya al final pues como que se agota. Y justo acto seguido cuando se crea el vacío, y esto me encanta, cuando se crea ese vacío y ese espacio, ¿no? Que se genera la incertidumbre, porque llevo tanto tiempo sintiendo pena que no sé vivir, ¿no? Sin pena, ¿no? Es como, y vale, ahora no tengo como esta emoción y ahora que, ¿no? Se abre esa incertidumbre y al final es como que la vida es dadora y al ser dadora lo que da es como emociones elevadas, te da un estado de calma, una plenitud, un amor y solamente se llena de eso, lo demás son efectivamente como emociones y patrones mentales que nos hemos creado y eso es lo que está creando este bucle del que estoy comentando y al final cuando se suelta y se crea ese vacío, que justo también se puede mencionar como con la noche oscura del ego, ¿no? Que estábamos hablando el otro día, ¿no? Ese vacío y luego llega el llenarse de vida. Es Ujú. que yo creo que, bueno, continúa. Sí, ¿Qué iba a decir? no, No, sigue bueno, tú, sí, sí, no te creas. es que em, cuando estamos hablando de nuestra gestión emocional, que esto es un tema que es largo para contar, pero que vale la pena que desde aquí lo empecemos a abordar, es importante que nos demos cuenta, justamente como tú estabas diciendo, frente a cuándo estamos reaccionando y cuándo estamos respondiendo, porque son dos cosas diferentes. Entonces, si yo vivo una situación, sea en el presente, estoy en el trabajo y llega mi jefe y me dice es que tú no hiciste nada, estoy siendo consciente de que sentí algo, me tocaron los botones, sentí rabia, sentí rencor, sentí lo que sea, vale. No me voy a poner a responderle ni entonces a mandar un mail o decirle a mi esposa, es que mi jefe es un no sé quién, ¿verdad? Modo victimista, porque tú no debes ser víctima de nada. Tú eres un ser que viniste a
experienciar esa emoción. ¿Ya? Entonces, si yo voy a experienciar esa emoción, no me voy a poner a echársela, a vomitársela al otro, que es lo que hacemos el 99% de las personas, sino voy a empezar a tratarme con amor y a ser consciente de que existe esa emoción. Aquí un paréntesis. ¿Qué es una emoción y qué es un sentimiento? Una emoción es la energía que nuestro cuerpo expresa. Por ejemplo, un tigre está viendo que hay cerca un ciervo, ¿sí o no? El tigre empieza a sentir una energía de excitación y lo que está sintiendo el ciervo es que hay otra energía que lo está moviendo a actuarse, ¿sí o no? Las energías, por eso emoción viene del emovere, que es del latín, que significa energía en movimiento. Entonces, las emociones son energía en movimiento. Yo puede que sienta cualquier energía en mi cuerpo, pero como estábamos hablando desde la epigenética, entonces como tengo un cuerpo de mamífero, mi cuerpo está acostumbrado a que si no me van a dar comida, mi cuerpo siente que se va a morir, independiente de lo que tú tengas aquí en la cabeza, ¿sí o no? Entonces yo tengo esas energías que me están moviendo y puede que me lleguen a dominar. Entonces llega mi jefe y me dice a mí que no sirvo para un carajo, lo que sea, y entonces me enfurezco, ¿sí o no? Entonces lo que yo debería hacer en ese momento para empezar a empoderarme de mis emociones es, vale, tengo un precioso animal, estoy habitando un animal llamado cuerpo, que está genial, pero también he adquirido una mayor conciencia que me permite observar mi experiencia y no dejar consumirme por ella. Si yo observo mi experiencia, viene la interpretación de esa energía que es el sentimiento. Entonces el sentimiento es la interpretación mental de la emoción. Cuando yo fui niño y me contraje porque me dijeron que mi papá no estaba, es decir, tuve una energía y más encima interpreté que eso era odio, entonces desarrollé el sentimiento de odio, de rencor atado a esa energía. Entonces, vivimos toda la vida identificando ciertas sensaciones en nuestro cuerpo, poniéndoles nombres incorrectos. Por ejemplo, cuando yo creo que siento amor, para responder a la persona que estaba diciendo ahí. Puede que tú no estés sintiendo amor, puede que lo que estés sintiendo es una ansiedad llamada mariposas en el estómago que no has reconocido que realmente está atada a tu sensación de abandono y llevas 30 años llamándole amor. Entonces, estamos equivocados con relación a la energía que puede que ni siquiera te estés aprendiendo a comunicarte con tu cuerpo. Entonces, el primer paso para gestionar mi emoción es aprender a escuchar a mi cuerpo para desidentificarme, como estabas diciendo, de mis etiquetas sobre lo que mi cuerpo me está comunicando y cuestionar si tanto lo que siento como lo que estoy nombrando es congruente con la realidad. Ay, es que estoy súper enamorada de lo que sea esta persona. ¿Realmente estás enamorada o tienes esa ansiedad? ¿O realmente tienes ganas de comer? Ay, es que lo que sea es lo que sabes, es decir, es como cuando tenemos un bebé. ¿Has visto? Tú tienes el bebé y el bebé está aquí, no, no, es que tiene hambre, venga, el bebé tiene hambre, entonces lo llenas todo el tiempo de comida. Por ejemplo, por eso es que pasa tanto el hambre emocional, porque crees que estás sintiendo una cosa, pero la estás llenando con otra, porque no te has dado el espacio para escuchar a tu cuerpo. Volviendo entonces al ejemplo inicial de mi jefe, me está diciendo, como para que lo veamos en la vida real, ¿cómo hacemos conscientemente esto? Me está doliendo los botones, ¿sí o no? Me tocaron los botones a mí, sea como sea. El ejercicio importante ahí podría ser, por ejemplo, a través de Tapi, preguntarle a mi cuerpo. Por ejemplo, Diana, ¿cuándo fue la última vez que sentí esta energía en mi cuerpo? ¿Cuándo fue la última vez que tuve esta emoción o esta sensación emocional en mi cuerpo? Y ya, no lo buscas responder con tu cabeza, porque tu cabeza se va a inventar yo no sé cuántos argumentos, y esperas, aprendes a esperar, y te vas a dar cuenta que luego va a llegar un recuerdo de antes, en el que, oh, me pasó esto con mi papá me hizo sentir, me sentí de esta forma con mi papá, y te lo vas preguntando usualmente hasta que llegas a un recuerdo de tu infancia, y te vas a dar cuenta de dónde viene la verdadera interpretación de esa emoción y te vas a dar cuenta de dónde viene esa identificación. Entonces, por ejemplo, puede que llegues o que suba esa energía como si fuera de Kundalini porque es una energía que está buscando liberarse porque está estancada en tu cuerpo. Esa es la forma de gestionar mi emoción. Entonces, no lo voy a hacer para vomitarle a mi jefe, me voy a mi casa,
Hago el ejercicio, por ejemplo, el que te estoy contando o cualquiera, porque me gustaría que ahorita hables del breathwork, porque desde mi perspectiva ha sido lo que más me ha ayudado a sanar las emociones. Pero entonces hago el ejercicio de sentarme con esa emoción y permitir que esa emoción salga de mí, ya que se libere de mí para no echársela a las demás personas. Y puede que esté atada a un recuerdo y eso me va a hacer llorar, claro, porque es que tu niño interior lo que está buscando es que lo consueles, que sanes esa emoción que no has podido gestionar. Y cuando tú la gestionas, entonces va a resultar que al día siguiente el jefe te diga, ay, es que tú no sé qué. Claro, tú ya no lo vas a relacionar con tu papá. Entonces te va a dejar de molestar. Voy a poder aprender a tener mayor control sobre mi ser y a dejar de identificar y a culpar a la gente de lo que yo no he hecho. Entonces, hay mucha gente que habla de la manifestación, pero la manifestación, hay muchas técnicas de la manifestación, pero la manifestación y la manifestación consciente son dos cosas completamente diferentes. La manifestación consciente requiere desidentificarme por completo de lo que yo creo que soy para poder trabajar o ser responsable de toda mi experiencia humana. ¿Ya? Entonces, si yo soy responsable de mi experiencia humana, incluyendo a mi emoción, ya después, que me gustaría hablar de eso en mi propio turno, en mi próximo turno, ya después, puedo hacer un ejercicio mucho más consciente de manifestación sin olvidarme que, por supuesto, soy un ser que vino a sentir, ¿no? ¿Y cómo lo vives? Cuéntame cómo ha sido tu proceso, o el breathwork, cómo Bueno, puede ayudarnos, por ejemplo. principalmente me parece súper clave lo que has dicho de identificar, o sea, dejar de identificar la energía que estamos sintiendo, porque justo ponerle como ya la palabra crea como un paquete energético en el que mi mente automáticamente se relaciona con esa emoción, ¿no? Con ese paquete informático, de información más bien, ¿no? Por Ah, qué ejemplo, genial cómo hablas. Sí, sí, sí. es como paquetitos, igual como que las enfermedades, ¿no? Son como paquetitos que ya por el simplemente hecho de nombrarlo, ya ahí se crea una red neuronal brutal, ¿no? Entonces ya incluso nos podemos perder más, ¿no? Sino conectarlo como la energía que estoy sintiendo y así también me ayuda como para bajar al cuerpo, ¿no? Para bajar al cuerpo y sentirlo, porque es donde se siente la emoción, no es a nivel mental. Me parece súper clave ese paso de quitarle el nombre, ¿no? Simplemente pues experimentarlo, ¿no? Y describirlo tú desde tu propia sensación. De esta forma también esos botones que se te tocan, pues ya pueda ser con tu jefe, con tu pareja, con un familiar, con un vecino, o sea, da igual porque al final es como que estamos ahí para que eso se toque y se pueda ir a ver, ¿no? Pues al quitarle el nombre me parece como muy clave a nivel de energía. Sí, y también otra cosa que habías dicho que quería comentar, Tú sigue, yo aquí estoy siendo asistente para que la gente vaya. las técnicas, ¿no? Las herramientas, ¿no? Es, claro, una vez primero es como tomar conciencia de que estoy sintiendo algo y luego querer trabajarlo, ¿no? Es decir, querer no sentir eso o ver qué es lo que se desarrolla. Es decir, es tener el deseo de querer cambiar. Obviamente, si quieres seguir como dentro de esa manifestación tuya o de ese patrón tuyo, pues genial, ¿no? Pero si quieres cambiarlo, pues entonces tener el deseo de querer hacerlo. Y tener el deseo de querer hacerlo es hacer un trabajo contigo mismo o contigo misma, o quizás con algún terapeuta o con varias herramientas que ahora también vamos a decir, como una de ellas el tapping, ¿de acuerdo? En el cual nos liberamos en los puntos meridianos con pequeños toquecitos para liberar la emoción también del cuerpo y eso nos hace verla desde una perspectiva un poco más amplia, ¿vale? Obviamente la meditación, lo que sucede con la meditación no es que, claro, no es una aspirina, me duele la cabeza, me la tomo y ya se me quita. No, la meditación es una herramienta en la cual tenemos que entrenarla día tras día, tras día, tras día. Y eso nos habilita una capacidad, una apertura del tercer ojo para ver las cosas desde otra amplitud, ¿no? Luego, por ejemplo, también la música binaural o música de alta frecuencia, que nos ayuda también y que nos baja el nivel de ansiedad de sentir lo que estamos sintiendo para también poder verlo desde otra forma. Y luego también técnicas de respiración consciente, en la cual a través de nuestra propia respiración lo que hacemos es como reconectar con el sistema nervioso autónomo y el crear la coherencia también en nuestra mente, en nuestro cerebro,
para poder sostener de nuevo la emoción. Al final se trata de crear coherencia entre pensamiento y corazón, ¿no? Entonces, cuando nuestro corazón nos está dando unas pautas y nuestra mente nos está diciendo que no podemos seguir esas pautas por yo no sé cuántos condicionamientos que tenemos a lo largo de nuestra vida, pues ahí lo que se crea es más separación. Y mientras yo tenga más separación entre mi mente y mi corazón, más ansiedad voy a sentir, porque no somos seres separados, somos seres unidos, igual que también cuando estamos muy o en un hemisferio del cerebro o en otro, al final sentimos conflicto y sentimos separación y eso se proyecta hacia afuera. Crear coherencia interna es un trabajo que realmente es un trabajo constante y diario, porque nuestra sociedad cultural no viene de hacer ese trabajo. Entonces, igual que no podemos tener unos abdominales con una semana de gimnasio, crear ese espacio para tener esa coherencia es un trabajo de que requiere de tiempo, pero que al final luego cuando te encuentras en esa situación y te ves que reaccionas de otra forma, el mundo de todas las posibilidades se abre ya ante ti, porque conectas con una libertad, o sea, con una libertad tan poderosa de no ser esclavo ni esclava de esas emociones que se están manifestando de forma inconsciente constantemente. Y la verdad que no me gusta decir merece la pena, sino como que merece la gloria el trabajo y el esfuerzo de sí, de tener esa libertad, porque al final es para lo que venimos, ¿no? Yo considero que nuestra expresión en esta realidad es para ser libre y expresar ese potencial que tenemos y dejar de ser esclavo de esas emociones, porque ahora ya somos adultos, somos adultas y tenemos la capacidad perfecta de poder hacerlo. Mm, ujú. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Ujú. Para responder a la persona, ¿o quieres No, continuar? no, sí, Para pues, responder justo a uno de los participantes que estaba hablando con relación a, bueno, si tengo al jefe y lo mejor sería entonces aprender a no darle poder al jefe. Por supuesto, lo que sucede es que también se nos ha enseñado justamente a lo que tú estabas, a lo que estábamos hablando de voy a aparentar. Entonces creemos que la gestión emocional es que voy a aparentar que soy indomable y voy a aparentar que no me dolió lo del jefe. Entonces yo no le voy a dar poder a eso del jefe. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que no estamos siendo coherentes. El proceso de evolución en el que estamos viviendo es dentro de ti, no puedes engañar a nadie. Y como dentro de ti, dentro de tu ser, dentro de tu experiencia, sabes o sientes efectivamente que eso te dolió, no solo funciona con que me voy a hacer la meditación y voy a transformar, que ya voy a hablar de eso, la emoción. Primero tengo que sentir que eso es un trabajo de sombra, básicamente. Tengo que sentir la emoción que está atada a mi pasada identificación. Es decir, darme cuenta que no es el jefe, justamente porque es que el jefe, el novio, el amigo, lo que sea, me puede decir lo que quiera, pero el que está sintiendo la emoción soy yo. Si estoy diciendo yo amo, ¿quién es el que está amando? Soy yo, el otro no tiene que ver nada. ¿Sí? Y siempre todo el tiempo hacemos responsables a los otros. Claro, entonces, me voy a hacer responsable, gracias manito ahí, me voy a hacer responsable de esa emoción que estoy sintiendo, ¿no? Entonces, cuando yo me hago responsable de la emoción dañina, porque lo estoy sintiendo como daño en mi cuerpo, ahí es cuando puedo dar paso a transmutar esa emoción y pasar a unos sentimientos o sensaciones mucho más elevados que están relacionados con la creación. O sea, lo que sucede cuando estamos hablando de las emociones positivas o negativas, en realidad no hay nada positivo o negativo en esta tierra, porque eso simplemente es una visión de la dualidad. Lo que sí sucede es que tú te das cuenta cuando estás viviendo una experiencia que hay sensaciones que te hacen sentir más separado de las demás personas. Esas son el miedo, el odio, el rencor. Me estoy separando creyendo que yo soy el que tiene o no tiene la razón y me estoy metiendo en una burbuja que cada día me hace sentir más desvalorado, ¿ya? Entonces, no se trata de emociones positivas o negativas, pero si aún así las fuéramos a utilizar, porque todo aquí es de energía, la idea es poder estar más relacionado con voy a ser consciente de que estoy sintiendo una emoción dañina para conmigo. ¿Por qué? Porque no me estoy sintiendo bien. Porque mi ser real sabe que yo vine a disfrutar, a ser un niño que es feliz y disfruta la vida. Si lo que estoy viviendo en este momento es más una interpretación mental, no me estoy permitiendo fluir, ¿sabes? O sea, el ser real todo el tiempo está fluyendo, no está pensando en si va a fluir o no, porque cuando está pensando no está fluyendo. ¿Sí o no? Entonces, cuando estamos todo el tiempo en esa lucubración mental,
es posible que haya una interpretación errónea de nuestra vida. Y en ese sentido, entonces, listo. Siento lo que me está impidiendo, mis patrones inconscientes que me están impidiendo llevármela bien con mi jefe, porque mi jefe simplemente es una representación de mi papá. Mi trabajo es una representación de mi papá. Gestiono esa emoción y a partir de gestionar la emoción negativa, por supuesto, entonces ahora ya, claro, es que simplemente con eliminar esa emoción negativa va a venir de forma natural la forma positiva, porque es que la emoción positiva es parte de lo que tú eres. Cuando yo me liberé, por ejemplo, de todas las opiniones que le daba a los otros porque yo mismo me sentía mal, pues entonces ya de forma natural voy a ser alegre, no tengo que, voy a fingir, que eso pasa mucho con esto de la manifestación, que no es ni malo ni es bueno, pero yo no puedo fingir lo que yo no soy. Porque si yo no creo que soy esto y no lo vivo todo el tiempo, pues dentro de mi cabeza estoy sintiendo que estoy fingiendo. Entonces es un doble juego. No estoy diciendo que lo que yo estoy diciendo esté en lo correcto, ¿no? Esto es rebatible. A lo que voy es que dentro de ti, para terminar aquí, para responderle a Elviro, que ha participado un montón, es, sí, para responderte, no se trata de fingirme, porque si estoy fingiendo, tal cual como decía Rocío, pues no estoy siendo congruente y yo vine a ser un ser congruente especialmente conmigo, no con los otros, que igual se va a notar, porque es que la coherencia se nota. Cuando dentro de mi ser yo reconozco mi abundancia, la abundancia se va notando. Y la abundancia no solamente tiene que ver con las ideas occidentales de dinero, que sí, por supuesto, siempre la vida nos ha suplido porque es como el aire. Tú todo el tiempo estás recibiendo aire, tú no te preguntas cuándo viene la siguiente bocanada. ¿Ya? La abundancia ya es parte de lo que soy. Mi trabajo es desidentificarme de esas ideas distorsionadas de quién soy, que me hacen ser un personaje que justamente está fingiendo. Si yo dejo de fingir, me doy cuenta que en realidad ni siquiera quiero estar en ese trabajo. Me va a dar miedo y voy a enfrentar otras emociones, sí, pero con el tiempo lo que voy a hacer es experimentar y manifestar mi grandeza en lo que de verdad vine a hacer. Y es un proceso, claro, es que quien dijo que madurar emocionalmente era fácil. Madurar emocionalmente requiere que estés presente, consciente aquí y ahora, desidentificándote de todas esas ideas del pasado, ¿no? Y justamente para eso estamos comunicando sobre estas herramientas que lo que te ayudan es sentirlo, porque si yo no lo siento, no lo sano. No puedo todo el tiempo estar esperando. Para sanarlo hay que sentirlo, de eso no hay escapatoria. Para poder estar yo más coherente en mi vida, por más intelectualización que te pongamos aquí, Rocío y yo, el trabajo no va a ser escucharnos, el trabajo va a ser gestionarte en tu diario con tu familia, con la gente de tu trabajo, ¿ya? No es quedarte ahí con esa elucubración mental que no te va a permitir transmutar esas emociones que vives, ¿no? Totalmente. Me parece también como bastante interesante porque muchas veces también se habla como de las emociones negativas, aunque como tú has dicho anteriormente, efectivamente no hay como negativo ni positivo, sino que realmente todo es como energía. Pero sí me parece muy clave también ir a ver qué resistencias tengo yo de sentir aquellas emociones más elevadas, ¿no? O más que me hacen vivir más, pues en amor, en gratitud, o sea, porque ya no solamente es que tengo ese paquete emocional denso, sino que tengo resistencia a lo nuevo. No sé qué es lo nuevo y tengo ahí un montón de resistencia a vivir en gratitud, a vivir en abundancia, a vivir en amor, porque quizás a lo mejor en mi linaje familiar yo tengo que ser víctima para sentirme que pertenezco a mi clan familiar, ¿no? Y ya si dejo de ser víctima, ¿qué pérdida es la que tengo, ¿no? O sea, ¿qué estoy perdiendo? Porque al final los seres humanos somos seres egoístas, ¿no? No egoístas, sino que somos vida en sí y la vida busca siempre vivir. O sea, no buscamos otra cosa que no sea expresión de vida. Y al final, de alguna u otra manera, esa emoción que tenemos por ahí densa nos está contando un cuento de que sentirla nos protege de algo, ¿no? Y eso también es un trabajo, ¿no? ¿Qué tengo que soltar y qué resistencia tengo para sentir las nuevas emociones a las que quiero proyectar mi vida, a la que quiero que mi vida se encauce, ¿no? Si quiero sentir abundancia o tener éxito o ser una persona próspera, ¿qué resistencia tengo yo contra eso, ¿no? Si en mi familia se ha criticado pues, a las personas que han sido abundantes, si ser víctima o tener una enfermedad es lo que se ha movido, ¿no? Ahí dentro de mi clan,
pues claro, de alguna manera le estoy traicionando, ¿no? Entonces ir a ver, sostener eso, también me parece como bastante clave para poder transitar las emociones y poder ir hacia un paso más, ¿no? Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Yo creo que para que vayamos cerrando y concluyendo en esta primera entrega, que vale la pena que hablemos, gracias Edelmiro, eh, en este espacio que estamos hablando, muchas personas y muchos autores, tanto del crecimiento personal como psicológico, dicen que lo más importante son los pensamientos y no las emociones. Yo creo que vale la pena explicarlo de una forma congruente desde la perspectiva coherente que estamos hablando. Entonces, a ver, como somos un ser completo, no es que allá está mi emoción y allá está mi pensamiento en la otra esquina y allá, yo no sé, Mi mi cuerpo, cuerpo está solo o lo que sea, ¿sabes? Exactamente. No funciona así. Como estaba contándoles yo la historia del niño que va desarrollando su cuerpo emocional, que es el que nos ha costado más manejar, al lado de nuestro cuerpo mental. Digamos que según las antiguas filosofías, el ser humano tiene hasta 7 cuerpos: mi cuerpo mental, mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional, y ahí ya vamos hacia los demás cuerpos, que tú lo puedes averiguar y lo hablamos en otro momento. Pero si yo tengo mi cuerpo emocional y tengo diferentes emociones, ¿sí o no? Y tengo un pensamiento aquí, ¿qué fue lo que pasó? Yo de niña tuve esa ansiedad, ¿sí o no? Y le di una identificación, nombre en mi cerebro. Entonces le dije, esto es terror, ¿sí o no? Entonces cada vez que siento esa ansiedad digo, tengo terror. Claro, mi mente le puso un nombre, una etiqueta a esa sensación. Y entonces, como todo el tiempo se van creando árboles neuronales, cómo funciona esta cadena de emoción, pensamiento, pensamiento, emoción, no es que estén separados, están unidos. Entonces, siento la emoción, mi cerebro interpreta esto como un sentimiento de algo negativo, se lo comunica al cuerpo, el cuerpo me hace sentir más, lo sigo interpretando más y así la cadena, la cadena, la cadena. Yo tengo, por ejemplo, una emoción negativa y la interpreté como algo negativo. Las, los neurotransmisores en mi cerebro que están dentro de las neuronas lo que hacen es enviarle mensajes a mis hormonas, que son las que mueven el resto de mi cuerpo. Entonces, los neurotransmisores que vienen ahí dentro de los neuropéptidos y tal, transmiten a mi sangre la sensación de esto es negativo. Entonces, imagínate tú hay una pequeña neurona o lo que sea, un neurotransmisor, como por ejemplo la dopamina, que dice, esto es positivo, una dopamina chiquita pasando por todo el cuerpo y dice, esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo. Entonces yo lo siento y ¡ay! Digo, esto es positivo, esto es positivo, esto es positivo, así sea lo que sea, porque hay gente que puede interpretar por qué hay tanto, por qué es tan pequeñita la frontera entre placer y dolor, y por qué hay tanta gente que cree que dolor es placer, etcétera, porque se siente de forma similar en el cuerpo. Lo que sucede es que unos lo interpretan de una forma y otros de otra. Entonces, mis neurotransmisores están pasando aquí a mi cuerpo, porque claro, lo que siento termina convirtiéndose en un mensaje que se descodifica para mandarlo a mis hormonas hacen que se me mueva a mí el cuerpo de nuevo, y el cuerpo se lo comunica al cerebro, y así seguimos jugando al juego de no parar, en el que la coherencia, entonces, ¿cuál sería? La coherencia sería, claro, se me está moviendo todo el cuerpo de esta emoción. Y yo la interpreté de una forma la que sea. Voy a pararme. A ver, Diana Isabel, estoy sintiendo todo esto. Me toco, me hago el ejercicio, me hago el tapping o lo que sea, hago el ejercicio para poder identificar y pararme. Que el ejercicio de gestión emocional es pararme y estar presente y no dejarme controlar, que todo el tiempo me estoy dejando controlar, ¿ok? Por ejemplo, inclusive cuando estamos al principio de las relaciones, que justamente está esta identificación de la dopamina, que, ay, quiero que alguien más me llene, me llene de dopamina, lo que sea. Entonces me paro en ese momento, voy a mis espacios de quietud con los ejercicios que, por ejemplo, nosotros vimos, lo respiro y lo siento. Hasta el journaling, es decir, escribir, funciona mucho para que escuches tu ruido mental y después al día gestionártelo. siguiente, claro, al día siguiente tú te reflexionas y dices, bueno, creo que estoy un poquito fuera de línea, puede que lo que estoy interpretando es básicamente una interpretación, y entonces me doy el espacio de calmarme para tanto comunicarle a mi cuerpo que listo, es completamente válido lo que estoy sintiendo, porque aquí nunca estamos hablando de dañar o de decir es que no es válido que sientas, o sea,
Mientras estemos en esta experiencia, yo no sé si tú podrás ser entonces Dalai Lama, lo que tú seas, y aún el Dalai Lama he visto algunas comunicaciones en las que demuestra su emoción, aún él siente. Por ahora ninguno de nosotros es Buda, o si tú eres Buda y me estás escuchando, muchas gracias con todo el respeto por escuchar, que puede ser, ¿sabes? Si tú en este momento estás viviendo la experiencia humana que incluye la energía emocional y también el pensamiento, no se trata de que destruyas o de que todo el tiempo estés juzgando lo que sientes o lo que estás viviendo, porque si no, no serías consciente. Se trata es de poder abrazar justamente como el adulto que soy, en vez de negarme, en vez de decir es que los demás no me van a controlar, porque es que yo voy a fingir que soy una persona con el culito cerrado, que la mayoría de la gente va fingiendo que tiene el culo cerrado caminando así en la calle, sin permitirse ser auténtico, sino poder gestionar mi emoción y poder gestionar mi pensamiento y cada día ser más auténtico, porque es que ya me conozco. Básicamente todo lo que estamos hablando es de verdad conocerme, con todas mis caquitas emocionales, con todo, o sea, en vez de estar juzgando que es que tengo emociones negativas o emociones positivas o lo que sea, me siento conmigo y me conozco, porque si estoy viviendo esa emoción negativa es porque tiene una raíz, y qué bueno conocerla. Oye, ven, te voy a conocer, ¿sabes? ¿Cómo voy a poder tener yo una relación de intimidad con cualquier persona en cualquier día si ni siquiera tengo una relación de intimidad, de conocer esas sombras mías? ¿Ya? Cuando yo genero esa relación de intimidad y entonces ahora tengo mucho dinero o luego no tengo mucho dinero, voy a aprender a estar impasible independientemente de lo que esté afuera. Porque por más que yo quiera manifestar lo que sea, hombre, tú eres una expresión de la divinidad, pero no eres el todo. Y van a haber situaciones como siempre que no vas a poder controlar. En ese sentido, sobre lo único que tú puedes aprender a tener gestiones sobre ti, sobre tu experiencia. Y ahí sí, ya más adelante hablamos de manifestación y lo cambias y lo gestionas y tal, es un proceso. Pero no intentes entonces ahora hacer las 20.000. Mira, y es que, sabes, es realmente muy lógico. Es que todo lo que estamos hablando se traduce en la realidad como si tú vibracionalmente, que también es emocionalmente, no estás alineado con lo que quieres manifestar, justamente por eso es que no estás manifestando, porque el trabajo está en gestiono esto y ahí sí lo manifiesta, querido, no va a poder huir o escaparse de lo que tiene que vivir, Sí, ¿no? efectivamente es como esa vibración que emana desde el corazón, ¿no? Desde mi nivel vibratorio de mi corazón, porque nuestro corazón emana una energía, ¿no? Un campo energético que atrae y emana cosas, experiencias, personas, sensaciones, personas como Diana. Ella. Entonces, esas conexiones se van a crear a través de tu trabajo interior, ¿no? Retomando un poco el principio de tu parte, es a nivel productivo, ¿no? Que es como muy mental, pero bueno, ¿qué abarco primero? Si los pensamientos, las emociones, pues para mí siempre ha sido como más práctico ir a la emoción, porque la emoción desencadena, tira de una raíz de pensamiento, de muchos pensamientos, ¿no? Sin embargo, pues bueno, trabajar pensamiento por pensamiento es como requiere de más tiempo, pero igual se puede llegar a la raíz también, pero a nivel productivo para mí siempre ha sido como más efectivo trabajar con la emoción de lo que se está sintiendo, porque desencadena unos cuantos pensamientos, bastante. Claro que sí, Y al claro. final, pues bueno, siempre tirando de la raíz emocional, pues al final, ¿no? Lo que sentimos los seres humanos es o miedo a la vida o miedo a la muerte, ¿no? Entonces, al final, con ese vacío existencial con el que nos tenemos que enfrentar y desde nuestro adulto o adulta interna. Y ya para terminar, si te parece, pues simplemente como decir de que efectivamente tenemos la capacidad de sostener las emociones, que las emociones todas son válidas y son bienvenidas porque es una brújula, es el cuerpo que nos está hablando y nos está diciendo realmente por dónde tenemos que ir y por dónde tenemos que ver y que tenemos la capacidad de sentir, o sea, que bienvenidas sean todas, pero también es cierto de que existe una forma en la que podamos emanar emociones como el amor, la gratitud, la abundancia desde dentro hacia afuera para coexistir también en ese nivel vibratorio, ¿no? Entre todos. Y yo tengo la esperanza y la ilusión real bueno, de que los seres humanos nos podamos encontrar en ese estado como hermanos y hermanas que somos de una misma luz y podamos expandirnos desde allí con todo, con todo el amor. Así que ir a ver la resistencia de las emociones.
elevadas y abrazar y sostener las que bueno, te abren en patrones más heredados o desde tu infancia. Sí, yo quiero agregar una última cosa y es, claro, yo en algún momento de este live dije, no vas a fingir. Claro, dentro de ti no te vas a poder engañar, pero el amor, la alegría hacen parte de lo que eres. O sea, eso no se tiene que fingir, tú no tienes que fingir sentir amor. Entonces, me estoy dando el espacio para poder sentir un poquito más de más amor, sea por el otro, sea por mí, ¿sabes? Inclusive por el otro, honestamente no por el otro, sino estoy enfurecida con el otro como sea, me tocó los botones, pero voy a sentir amor por mí porque merezco gestionarme a mí en mi espacio íntimo. Y entonces simplemente me encargo de eso, no es que me voy a olvidar de mí, nada, si tengo que ir al baño, voy al baño y me lo gestiono, ¿ya? Voy, estoy conmigo porque es que es mío, el otro no tiene que ver nada. Entonces me doy todo el tiempo la oportunidad de cada día emanar emociones más positivas de acuerdo, sí, sin fingir para tapar, Especialidad, sí. exacto, sin superficialidad, es decir, no es como hay ahora siempre todo el tiempo porque tengo que mantenerme con la carita de, ay, sí, estoy bien, no, nada que ver. Voy a emanar amor por mí, reconociendo que, claro, en el fondo me sentí incómodamente, pero también voy a superar esto sintiendo amor, sin olvidar lo que sentí y en mi espacio privado me doy la oportunidad de sentirlo para seguir continuando en mi espacio pues, de expansión. Yo creería que es eso. Voy a poner una pequeña propaganda o esto y es, yo tengo un video en mi YouTube que se llama Escuela de Expansión, que se llama Para sanarlo hay que sentirlo, que hay diferentes herramientas y hay otro, digamos, sobre diferentes formas de meditar, porque meditar no es solamente quedar con el espacio quieto, sino que nos podemos seguir hablando de herramientas que nos pueden servir en los espacios en los que nos vemos un poco invadidos por esas emociones. Pues ahora comparto en mis historias el vídeo, me lo pasas y lo pongo ahí el enlace para quien quiera acceder a él. Gracias, Diana. Es un placer. Gracias por abrir el espacio, gracias por compartir, gracias por ser. Tú también, gracias, súper productiva esta sesión y qué fortuna que esta luna la estamos utilizando para expandir. Pues, Justamente. mucha energía en Cáncer, con la luna llena en Capricornio y justo Cáncer Capricornio, o sea, desde mi mundo interior, desde mi mundo emocional, cómo salgo al mundo de fuera, ¿no? Clima energético, o sea, clima astral ideal para trabajar con esta energía disponible, de permitir esa expansión también. Gracias. ¿Cuál es la versión evolucionada de Cáncer? Ya que ahorita viene la luna nueva en Cáncer para concluir, es aprender a ser mi hogar, aprender a nutrirme a mí. Si yo me nutro bien, me nutro bien a mí mismo, pues claramente voy a manifestar un masculino poderoso que es ese Capricornio que muestra en plenitud su expansión, ¿no? Precioso. Genial. Gracias. Gracias a todos. Un beso. Gracias de verdad.